Hola a todos, ¿qué tal? Un día más de esta semana que estamos dedicando a hablar de obras inéditas en nuestro país y hoy vamos a hablar de una que disfruté muchísimo en su momento y que en una segunda lectura que he hecho para poder hacer este vídeo he disfrutado aún más. Estamos hablando de Coda de Simon Spurrier y Matías Vergara. Antes de seguir, me gustaría que vierais si notáis una mejora en la calidad de la imagen y si no la hay, por lo menos ya no tenemos esa molesta para algunos marca de agua que acompañaba los últimos vídeos. Esa marca se debía a la app gratuita que usaba para poder editar los vídeos y poder hacer esa mezcla con la intro que me hizo Ismael Caballero y que nos acompaña desde hace una semana o poco más. Ahora he invertido todos los recursos y los fondos del Patreon para comprar una app de pago que haga ese proceso mejor y sin marca de agua. Así que estamos secos, sin nada en las arcas, pero no dudo que vuestra ayuda y vuestras aportaciones harán que pronto pueda tener fondos para comprar no una, sino 100 apps e incluso un equipo de grabación y edición profesional. Bueno, ya nos dejamos de coñas y empezamos a hablar de este Coda. Coda es una obra de Simon Spurrier, que quienes siguen el canal sabrán que es uno de mis guionistas favoritos. Un guionista que descubrí hace no mucho, hace relativamente poco, gracias a una obra que para mí es lo mejor que se ha publicado en España en años. Está La Aguja, que publicó Planeta creo que fue el año pasado y que me encantó, que me hizo interesarme por el guionista que a pesar de que ha tenido etapas en editoriales importantes, en Marvel hizo X-Force, también hizo una etapa muy renombrada de Legión, en DC hizo este Motherlands para el sello Vértigo. A pesar, como digo, de que ha trabajado en las grandes, encuentro que sus mejores trabajos están en sus obras de autoría propia, obras como este God Shaper, una joya del que tenemos que hacer un vídeo con un dibujazo, o este Number Cruncher, que es súper original el concepto. Y es que originalidad, esa es la palabra que me viene a la cabeza cuando pienso en Spurrier. Bueno, la originalidad hoy en día no existe, o al menos es muy difícil de encontrar. Hoy día todo se ha contado de todas maneras. Las historias, cada vez que lees una, suena ya repetido, al menos ya conocido. Sin embargo, el enfoque, la mirada con la que Spurrier aborda sus trabajos, eso sí es original, al menos para mí, y eso es lo que me hace disfrutar tanto. Y este Coda es un buen ejemplo. Coda es la típica historia post-apocalíptica, una historia de un mundo que ha sufrido un gran evento y ha quedado destrozado. Un típico mundo Mad Max, pero que a diferencia de la típica distopia futurista, esto no es un mundo de ciencia ficción tecnológico, no es Mad Max, no es un mundo futurista tecnológico, no. Esto, como vemos en la primera página, es un mundo de fantasía que ha sufrido un apocalipsis mágico y un mundo en el que la magia ha desaparecido. Y eso que ha dejado un mundo, como vemos en las primeras páginas de la historia. En las primeras páginas vemos a los restos de un gran dragón, un dragón que en su tiempo fue majestuoso, inmortal, de hecho sigue consciente y hablando, pero que, ya veis, solo quedan sus restos y dentro de ellos descubrimos a nuestro protagonista. Este bardo, el bardo es de los que iban de corte en corte cantando y recitando, pues está aquí intentando saquear los restos de ese dragón mientras sufre los insultos y las amenazas de esa bestia que en otros tiempos podía haberlo destrozado con un simple soplido y que hoy día no es más que una cáscara vacía. Nuestro protagonista, una persona muy descreída, un misántropo que va por este mundo intentando, y luego descubrimos conseguir algo, se encuentra con otro ladrón, y es que el mundo ha quedado reducido a eso, un mundo salvaje, un mundo en el que cada cual mira por sí mismo, un mundo, otro ladrón que intenta robarle y matarle, pero nuestro protagonista no está ni mucho menos indefenso. Y es que en la siguiente página, una de mis favoritas de la historia, vemos a su compañero, una especie de unicornio mutante, si es que ese evento, ese apagón, como lo llaman aquí,
aparte de acabar con la magia, ha producido la mutación de muchos animales y muchos seres mágicos en cosas como esta. Un unicornio con 5 cuernos, un pentacornio como lo llaman aquí, totalmente salvaje, carnívoro, incontrolable, que sirve de montura a nuestro bardo y que es la mejor compañía en este mundo que lleno de cuadrillas de salteadores, saqueadores, asesinos y donde la magia, la poca magia que existe, es más valiosa que el oro. La magia ya no se crea, ya no hay seres mágicos, ya no hay fuentes de... Aquí sí que la poca que existe se usa para, ya veis, como elixires o como forma de potenciar a los seres que una vez fueron mágicos. Nuestra protagonista llega a una ciudad, fijaos qué diseño, luego hablaremos del dibujo de Vergara, una ciudad, una de las pocas que quedan en pie, que resiste a duras penas el ataque de las tribus de trolls, orcos, gigantes, porque esos seres aún siguen bajando por las planicies de este mundo devastado. Y bueno, todo lo que estoy contando da idea de una historia muy tétrica, muy oscura, y no, al contrario, porque hay mucho humor, hay mucha... la historia se nos cuenta a través de las palabras, de los escritos en primera persona del protagonista en un diario en el que escribe unas cartas eternas a su mujer, su esposa, que pronto descubrimos que está secuestrada, retenida por una banda de trolls o por un gran señor guerrero, y él, su misión es conseguir rescatarla. Pero la mirada que procesa a este mundo, una mirada cínica, una mirada bastante cabrona, si vamos a decirlo, una mirada en la que especialmente deja en muy mal lugar a quienes aún creen o aún profesan la fe en las antiguas formas de vida, como estos caballeros de brillante armadura en busca de gestas que, bueno, ya veis en pocas viñetas lo que él piensa de ellos. Es un cínico, alguien bastante cabronazo y que, eso sí, hará lo que sea necesario para rescatar a su mujer, incluso cosas que él mismo sabe que son erróneas, que son malas, pero se justifica a sí mismo, aunque siempre con dudas. Durante toda la primera parte del cómic se está preguntando, ¿es justo hacer algo malo para conseguir algo bueno? Bueno, pues en estas pequeñas escaramuzas, en estos pequeños encuentros, se nos va enseñando tanto el protagonista, su mentalidad, su forma de ser, como el mundo en el que se envuelve, con los personajes con los que se cruza, y hasta aquí la verdad es que nada especial la historia, digo. Una historia en un entorno interesante, original, un giro de tuerca a la típica historia post-apocalíptica, pero nada que justificaría el comprarlo o el disfrutarlo tanto como lo he hecho. Pero es que un poco más allá de la segunda parte, un poco más allá de la mitad de este tomo, hay un giro, hay una revelación que cambia todo. Y es que quizá el protagonista no ha sido sincero con nosotros, con los lectores, ya que es el narrador de la historia. O quizá ni siquiera ha sido sincero con él mismo sobre los motivos de por qué su esposa está secuestrada, quién es su esposa y la forma de rescatarla. Y eso le da un giro totalmente de 180 grados a la historia. Además, como digo, los personajes con los que se cruza, desde esos magos antiguamente poderosos y que ahora viven negándose a aceptar la realidad, a esas soberanas. Aquí, inciso, todos los personajes importantes, los personajes fuertes, los personajes que hacen avanzar la historia, todos son mujeres. Desde ese punto de vista es un cómic feminista, pero que funciona perfectamente. Cuando desde algunos ámbitos se critica y se insulta a machistas, fachas, retrógrados, casposos, a la gente que se queja por los cambios aleatorios que se hacen en personajes ya establecidos, y todo el mundo sabe de quiénes estoy hablando. Pues la verdad es que no es cierto. Este es un ejemplo
de que no importa que el protagonista sea un minusválido, que los personajes fuertes y los personajes que hacen avanzar la trama sean mujeres. De igual manera que no importa que los personajes de una historia sean gays, que no importa que los personajes de una historia sean todas mujeres, no importa que los personajes de una historia sean... me callo, que no haría spoilers. No importa, lo que importa es que la historia sea buena y que la historia tenga sentido en sí misma. Así que esta es la razón, el ejemplo perfecto de que no hay problema con que los protagonistas de una historia sean de un género o de otro, de un sexo o de otro, sean mujeres, sean minusválidos, mientras la historia sea buena y se asiente en bases sólidas. Lo que no va a funcionar nunca es coger a un personaje con décadas de historia, un personaje con un background, con unas bases, con una continuidad y cambiarlo aleatoriamente cogiendo un atajo fácil para conseguir hype y ventas. Vamos, resumiendo que cortándole la polla a un personaje y convirtiéndolo en mujer no vas a conseguir automáticamente una buena historia. Y el hecho de que la gente se queje por ello no va a significar que esa gente sea machista o sea fascista o lo que sea, simplemente que no le gusta que le tomen el pelo. Pero bueno, volviendo al tema, el giro de la historia es lo que justifica que se siga leyendo y con mucho interés y que el entorno ya no sea lo único que llame la atención del cómic, sino que tanto el entorno como historia principal se fusionen en un todo muy muy interesante y que te deja con ganas de muchísimo más. En cuanto al dibujo, ya lo estáis viendo. El dibujo es este dibujante, Matías Vergara, que no conocía, es un uruguayo que ha trabajado en Hijos de la Anarquía y en alguna cosita. Aquí tenemos al final su biografía, Cannibal, de Image, no lo conocía. Pues a mí se me da un aire a Carlos Meglia. Carlos Meglia era un dibujante argentino ya fallecido que hizo muchas cosas, pero que le recuerdo especialmente con cariño por una miniserie de Superman y Tarzán, Hijos de la Jungla, y también hizo un especial de Crimson de Humberto Ramos. Pues ese un trazo no muy definido, no un trazo muy rotundo, pero que tiene una fluidez, una narrativa, sobre todo en las escenas de combate, a ver si encuentro alguna o por aquí, y un talento para el diseño de los personajes que la verdad le viene que ni pintado a la historia. Quizás su dibujo quedaría demasiado vacío, demasiado simple, quizás si no fuera por el color, que el color lo realza muchísimo. Y ya vamos a buscar la imagen para que veas a lo que me refiero. Tiene una fuerza, tiene una capacidad para transmitir el movimiento. Y las escenas de combate son espectaculares y todo realzado por ese color. Ya digo que es una gozada ver en las páginas de este Vergara. En su debe quizás las escenas de combate, a veces es confuso, sobre todo cuando el combate final, digamos, pero en conjunto merece mucho la pena y se disfruta mucho. Y nada más, que me ha gustado muchísimo. Es un cómic con una historia que puede sonar ya vista, pero como digo, el enfoque que le da hace que resulte original, con un dibujo muy llamativo que acompaña muchísimo al guión de Spurrier. Y lo tenéis en 3 tomos, ya es historia cerrada, cortita. El primero, curiosamente, no lo he encontrado en Amazon, ni siquiera en Iberlibro, lo tenéis que buscar en Book Depository. Si queréis encontrarlo, está alrededor de 14-15 euros. Y, en fin, que me ha gustado, más que recomendable. Nada más, un saludo y hasta la próxima.